¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos a otro capítulo de Cócteles Populares. Dímelo. El día de hoy les voy a enseñar a preparar el Negroni, pero les voy a enseñar dos versiones diferentes. Les voy a enseñar la clásica que se inventó hace 100 años y luego les voy a enseñar una versión que está de moda hace unos 20 años, acá en Latinoamérica hace unos 10 años. Básicamente lo que cambia es el método de elaboración. Entonces, antes de entrarnos en materia, quiero contarles cómo se prepara un Negroni clásico. Entonces, lo primero, un Negroni clásico es que se hace directo al vaso. No necesitas otro ingrediente, es decir, vaso, hielo entero y sus tres ingredientes que serían vermut rosso, que es un vino fortificado, Campari, que es un aperitivo, y gin. ¿Sí? Así de sencillo. Estos son los tres ingredientes del Negroni. Ahora, lo que te quiero explicar o lo que te quiero contar es lo siguiente. Básicamente el Negroni era un cóctel rápido para tomar fuerte y los bartenders lo que hicimos fue reversionar en el método. Entonces, para hacerlo más agradable para todo público, porque es que realmente a los bartenders nos encanta el Negroni, lo que hicimos fue le añadimos otro método que sería el refrescado. El refrescado vas a necesitar un vaso. Este es el clásico, que sería el vaso Boston. Luego vas a necesitar, o puedes reversionarlo con cualquiera de estos otros vasos. A estos vasos se les llama mixing glass, que básicamente son como una jarra de esas que tiene tu abuela en tu casa. Es muy parecida a eso. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es buscarte un vaso para refrescarlo. Ahora, puedes tener este que lo consigues en cualquier, no sé, tienda local. Si no, este se consigue, no sé, en cosas como Amazon, Mercado Libre. Y si no, estos ya son vasos un poco más especializados, ¿no? Por ejemplo, este sería un tipo Yaray. Ahora, también, si no tienes vasos de vidrio, los puedes hacer en acero inoxidable. Pero ojo con hacerlo en acero inoxidable porque no se va a ver el líquido. Entonces, muchas veces la esencia del Negroni también es cómo se vea visualmente. Entonces, si lo haces en acero inoxidable, toma en cuenta que no se va a ver la preparación. Y número dos, no vas a añadirle tanta agua porque recuerda que el acero inoxidable conserva más la temperatura. Así que si estás listo, ¡let's go! Lo primero, vamos a añadir dos vasos porque, como les dije, vamos a hacer dos versiones y el mixing glass que vamos a preparar. A todo esto le agregamos hielo. Bien, una vez que ya tenga hielito, entonces procedemos a servir los ingredientes. Entonces comenzamos con el Campari. Vamos a añadir entonces una parte de Campari en el vaso de manera directa y una onza de Campari en el mixing glass donde vamos a refrescar. Luego vamos con el vermut rosso, que vamos a añadir una onza igual en el vaso directo y una onza en el mixing glass. Y después tenemos nuestro gin importado increíble, nuestro Broken Gins, que es especial para hacer Negroni porque estamos usando acá un gin que tiene mucha presencia de enebro y, digamos, notas cítricas. Entonces igual, una partecita por acá. Y una partecita por acá. Y luego lo que vamos a hacer es refrescar. Acá simplemente le damos un par de vueltitas, así, y ya lo dejamos listo. Pero este que lo vamos a refrescar, sí le vamos a meter bastante vuelta y vuelta, o sea, vamos a darle ahí. Obviamente las vueltas también quiero aclarar que depende de los trozos de hielo que tengas, la calidad del hielo, la temperatura del lugar, porque no hay un estándar. El bartender tiene que hacerse de esa experiencia, de ese tacto. Esto es un tema de arte, de irlo sintiendo. Por ejemplo, yo sé que aquí ya está. Si le seguiría dando vuelta, como hay calorcito acá, puede ser que ya me quede, digamos, desabrido. Wow. Carajo, ¿qué día es hoy? Fiesta. Hoy es viernes. Pero vamos a servirlo, mi gente. Y acá simplemente servimos, ¿sí? Fíjense cómo cambia muchísimo el color. O sea, ustedes miran. ¿Por qué cambia acá? Aquí básicamente cambia porque le estamos añadiendo una parte de agua fría, lo que hace que entonces este cóctel gane agua fría, lo que lo hace más agradable a todo tipo de paladar. Claramente los bartenders, como nos encanta las bebidas y ya estamos acostumbrados, obviamente que nos vamos a preferir un clásico, pero ahorita en los paladares más adaptados van a preferirlo con una justa cantidad. Yo te recomiendo que pidas un Negroni refrescado, en mi experiencia, para que cuides los riñones y te cuides por ahí. Bueno, seguimos.
A esto simplemente le agregamos una pequeña decoracióncita de naranja. Igual a este. Tuki, tuki, tuki. Y como dicen por ahí, dibuje maestro, dibuje maestro. Bueno mi gente, disfruten. Acá les dejo versión clásica, versión refrescada. Lo único que te cambia es el método de elaboración. Si les gustó este video, déjenme en los comentarios si quieren una segunda parte, porque el Negroni tiene muchísima tela de cortar. De hecho, si ustedes quieren, me meto más a profundidad porque podemos hacerlos de 3 métodos diferentes. Podemos hacerlo escanciado, podemos ahumar, podemos hacer un montón de cosas, pero los quiero leer, mi gente. Gracias por ser parte de este curso, gracias por ser parte de este canal. Nos vemos en el próximo Cócteles Populares. Dime.